primera instancia, antes de presentar a quienes van a exponer, que seguramente no necesitan presentación, como siempre el saludo de Amadeo, agradecer particularmente y después pedir un aplauso a quienes hacen posible que esto hagamos. Rubén, que está siempre en la consola, el hijo, que está trabajando permanentemente, Charlie y Marisa, que vienen siempre, María Eugenia, las chicas que colaboran en la entrada, los compañeros de seguridad, bueno, Miray, Pulga, Guille, que están siempre atrás de esto. Sin ellos a nosotros se nos dificultaría mucho poder hacer esto. Hoy vamos a tocar dos temas que en definitiva terminan siendo uno, y para eso nos acompaña, también quiero pedir un aplauso, bueno, la compañera Mónica, que para mí sigue siendo la hija de mi amigo, la compañera García, que es integrante de la Comisión de Interpretación de la Carrera, una de las personas que más sabe de eso, y que la verdad que tengo el honor de integrar la comisión con ella, cómo pelea cada caso, y un compañero que hoy lo tenemos del lado de la luz, que estaba del lado oscuro, que integraba la comisión de carrera por el lado del Ejecutivo, pero siempre defendiendo a los trabajadores, el doctor Ignacio López, que hoy lo tenemos, también comparto la comisión de creación de convenio colectivo de nuestra querida obra social, y la verdad que para mí es un honor poder acompañarlos a ellos, porque son los que saben de las dos cosas y de quienes me nutro permanentemente sobre estos dos temas, que son realmente la vida de una organización sindical, un convenio colectivo, una carrera. Gracias, Tere, gracias, compañeras del Consejo Directivo y compañeros del Consejo Directivo por estar presentes, pero yo les quiero pedir por eso a los muchachos que trabajan, y para ellos un fuerte aplauso. Vamos a tratar de ser breve. Yo voy a hablar un poco de lo que es en sí un convenio colectivo. ¿Qué es el convenio colectivo en general? Mi compañero nos va a expresar más claramente el desarrollo de nuestro convenio, que fue un logro trascendente para nosotros, a veces poco valorado. Y finalmente, Moni nos va a explicar brevemente cómo está nuestra carrera, cómo es nuestra carrera, y después articular con ustedes. Sobre todo porque nuestro convenio y nuestra carrera son poco conocidas, son a veces vapuleadas, porque no la entendemos, y yo les diría que la empecemos a querer, la empecemos a entender, la empecemos a estudiar y la empecemos a defender, porque claramente de los 3 candidatos en carrera para la presidencia hay 2 que dijeron que vienen por los convenios. Y no se puede defender lo que no se conoce. Y no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, por eso decidimos adelantar esta charla, que iba a ser una de las finales, para que empecemos a entender de qué se trata. Un poquito. Y para que ustedes lo puedan transmitir, porque si lo que nosotros hablamos acá queda acá, le seguimos predicando esto en la iglesia, hay que salir a predicar fuera de la iglesia. Bueno, el convenio colectivo de trabajo en la Argentina, a ver, en cualquier lugar del mundo estos convenios tienen la primera de sus fuentes, la fuente del derecho convenio colectivo, la primera de ellas no es ni la Constitución, no es ni la ley, es la lucha civil. Los convenios no nacen de una ley, sino que nacen de la lucha de los obreros, que después se transforman en ley. Si los convenios no nacen de la norma, se transforman en norma. En la República Argentina, en el año 1953, después de muchos años de lucha obrera,
desde 1850 y pico que nace el primer sindicato argentino, con la 14250 se sanciona la ley que aún no rige, pero que tuvo modificaciones de todo tipo, que es la ley de convenio de trabajo, que precisamente surge por una decisión del general Juan Domingo Perón en el ejercicio de la presidencia de la Nación, que además está concatenada a un montón de normas, como la creación del derecho del trabajo, que Perón promueve desde la Secretaría de Trabajo y Previsión antes de tener el ejercicio concreto del poder del Estado, ¿no? ¿Y qué es un convenio colectivo? Hoy vamos a introducirnos en el tema. Aquellos que les interese, después haremos talleres. Si alguien quiere intentar pensar que es un convenio, lo puede hacer. Yo le voy a decir lo que pienso yo y lo que piensa la doctrina jurídica afín a los trabajadores. En principio, uno puede decir es una ley. Para nosotros es un proceso de diálogo. Es un acercamiento entre partes. Es un contrato, pero es diferente a los contratos que uno firma cuando alquila una casa o cuando compra un coche. Pero digamos, la sustancia jurídica es la de un contrato. Los sujetos no son individuales, como cuando ustedes alquilan, son colectivos. Por un lado está un sector empresarial y por otro lado está una organización sindical. Aunque también hay otro tipo de acuerdos colectivos, que lo vamos a ver después, que son de carácter nacional. ¿Y por qué son importantes? Además de porque otorgan derechos a los trabajadores, porque ayudan a la paz social. Por eso son tontos aquellos patrones y funcionarios que no apuestan al sostenimiento de estos convenios colectivos, porque cuando no hay convenios colectivos o cuando no haya en el futuro, la otra alternativa es la lucha. Y la verdad que siempre es mejor arreglar las cosas en una mesa que en la calle. Pero por eso digo, el convenio es un acuerdo, es un diálogo entre partes que tienen, como en cualquier contrato, o deben tener libertad, voluntad y discernimiento. Y acá entra en juego el sindicato. Libertad, discernimiento, voluntad. Ustedes imagínense el dueño de Apple negociando salario con el pibe que barre el edificio, ¿no? Viene el tipo, José, y no llega nunca primero al escritorio del dueño de Apple. Lo atiende primero el jefe de mantenimiento, después lo atiende. Digo, cuando llega lo atiende un tipo que está sentado como nosotros en este estrado y él está allá abajo. No hay igualdad, no hay libertad. Es decir, la voluntad está viciada. Y entonces, ¿qué necesitas? Un sindicato que equipare el poder del empresario o del Estado. Imagínense uno de ustedes que tenga que negociar con la reta, con el aparato del Estado, salario. No hay igualdad, no hay libertad. Lo único que hay es discernimiento para decirme cagar. El único elemento es el discernimiento, ¿no? Y aceptar lo que te dan. Por eso el sindicato, por eso las partes de este contrato son colectivas. Por eso se llama negociación colectiva. Y además tiene otras características, ¿no? Gracias a la concepción justicialista del sindicalismo, la parte del trabajador que negocia es el sindicato que tiene personalidad gremial. Vamos a ser muy sintéticos en todo. ¿Cuál es el sindicato que tiene personalidad gremial? Aquel sindicato que tiene más afiliados cotizantes en una actividad determinada en un territorio determinado. Puede haber 3 o 4 gremios de esa actividad, pero el que se va a sentar a negociar es el que más afiliados tiene. ¿Y usted por qué piensan que es así? Porque negociarían con el que más le conviene. Una empresa va a negociar con el sindicato que más le conviene. Exactamente. Porque este dedo me lo agarrá, me lo quebrá. Pero el puño no me lo puede quebrar. Tan sencillo como eso.
Esa es la concepción justicialista del sindicalismo que se da en la Argentina nada más. No hay otro lugar en el mundo donde exista esta característica. Y este contrato tiene otra característica, que si bien en el caso de nuestra, que lo va a explicar él, no se da. Hay dos leyes, una que rige los convenios colectivos de la actividad privada y otra que rige los convenios de la actividad pública. Son dos leyes, y nosotros no aplicamos ninguna de las dos, pero los principios se aplican en todos los convenios colectivos. Por eso estamos hablando de eso, si no, te está diciendo este borracho, está hablando de algo que acá no se aplica. Que es, requieren de algo que es la homologación del Estado. ¿Y por qué ustedes piensan de que requieren de la homologación del Estado? Porque la casta se mete en las relaciones individuales de las personas. No, porque los convenios colectivos no pueden tener normas que bajen los derechos por debajo de las leyes. Y entonces el concepto liberal de la vida permitiría que dos partes se acuerden por debajo de la ley. Pero eso no se puede hacer, porque esos convenios, que los ha habido, son nulos de nulidad absoluta. No puede haber ningún artículo, ninguna negociación que vaya por debajo de los derechos básicos que marca la ley. Por ejemplo, un convenio de trabajo que vaya por debajo de el salario mínimo vital y móvil sería nulo de nulidad absoluta. Por eso tiene que intervenir el Estado y homologar. En algunos casos no se requiere la homologación del Estado, pero las partes pueden pedir la intervención del Ministerio de Trabajo de Nación en un caso extremo. Entonces, ¿se entiende el concepto? ¿Por qué? Porque este acuerdo, este contrato, tiene determinadas características, es irrenunciable. Ningún trabajador, ninguna compañera puede renunciar a la licencia por violencia de género con el director porque necesite plata y necesite hacer horas extra, y entonces como la cagan a palo, ella viene a trabajar igual y renuncia a su licencia de violencia de género porque necesita cobrar horas extra. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ese derecho de licencia por violencia de género es un derecho adquirido por convenio colectivo de trabajo y es irrenunciable. ¿Se entiende? No podemos nosotros renunciar a ningún derecho que esté dentro del convenio que le va a explicar el compañero Horacio después, que es nuestro convenio. Son irrenunciables. No puede haber acuerdos que reduzcan los derechos legales, y una vez que está firmado ese convenio no puede haber convenios que acuerden derechos menores a los de ese convenio. ¿Se entiende? Pasa que se aplican artículos, acuerdos verbales que violan el convenio, sí pasa. Para eso están ustedes. Y hay otro elemento: la ultraactividad. Yo quería que venga Zika y Patricia Burgis a explicar eso, porque ellos dicen que no tiene que haber más ultraactividad. La ultraactividad de los convenios, ¿saben lo que es? La ultraactividad de los convenios es lo siguiente, hablado en criollo básico. Se firma un convenio colectivo de trabajo que tiene una perdurabilidad en el tiempo de 5 años. Por lo que fuere, no se renegocia ese convenio, porque 6 meses antes de que se venza, el Ministerio de Trabajo llama a las partes, che, mire, se le vence el contrato. La verdad es que no estamos todos en Cancún y no se renegocia el contrato. Se cae. No se cae. Porque por una concepción justicialista del sindicalismo, la Argentina tiene una cosa que se llama ultraactividad de los convenios. Ese convenio se renueva automáticamente hasta que haya otro convenio que lo modifique. Y esa modificación nunca puede ser en detrimento de esos derechos por el principio protectorio del derecho del trabajo. Es decir, nunca una norma posterior puede perjudicar un derecho adquirido con anterioridad. Y en el caso en que aparezcan nuevos derechos, se incorporan al convenio. Automáticamente. Forman parte del convenio. Acá ha pasado, yo hablé de una licencia que la trabajó mucho ella con la gallega, que se incorporó. El compañero está bregando por la incorporación de un convenio de la OIT a nuestro propio convenio, por eso lo van a explicar. No hablo de las generalidades,
Y es así como vos decís. ¿Se va entendiendo cómo es esto? Hay dos elementos importantes, lo dije recién. Tiene un nombre esto de que orden público laboral, no se puede renunciar. Otro elemento importante, supongamos que nosotros alquilamos una casa y hay alguna cosa de contrato, ¿no? Discutimos y qué sé yo, y tenemos que ir a probar en juicio que tenemos razón, ¿verdad? Tenemos que ir, no, porque él dice que se me metió por la ventana, yo digo que hay que probar en juicio. Todo es cuestión de prueba, dicen los abogados. Acá no hay que probar nada. Si el convenio dice que mi salario es de 5 pesos, yo lo único que tengo que llevar al juez es el recibo de sueldo que dice 3 pesos. ¿Se entiende? Yo voy a los guasos para que entendamos de qué se trata y la importancia. No hay que probar en juicio nada más que la existencia del convenio y la existencia de la violación del convenio. No tenemos que probar que tenemos razón nosotros, como en el derecho civil. Acá no hay que probar nada. Es excelente la legislación argentina, que como dije tiene fuentes en la lucha, pero que después la Constitución de 1949 le da rango constitucional en 14 bis. El trabajo en su diversa forma gozará de la protección de la ley, la que darán al trabajador. En ese marco de la protección de la ley está el derecho al convenio colectivo. También hay otra fuente, la OIT, que ahora lo vamos a ver. Bueno, son de cumplimiento obligatorio y renunciable, no podrán ser modificadas por contratos individuales que vayan en desmedro de los derechos. Ya dijimos la ultraactividad. En la República Argentina, si bien la ley es de 1953, ¿ustedes piensan que siempre se aplicó el derecho a tener convenios colectivos de trabajo? Es verdad, tienen razón. Después del golpe del 55 no hubo muchos convenios, después hubo una etapa en que hubo algunos convenios, a partir de... ¿por qué hago yo esta historia? Y ya voy finalizando. Porque los derechos del trabajador y sobre todo el derecho a conveniar entre partes crece cuando crece la calidad de la democracia que estamos viviendo, cuando crece el poder sindical porque crece la industria y crece el trabajo. Cuando esto decae el derecho a negociar, porque los gremios son más débiles, porque la desocupación genera que caigan afiliados, y los afiliados son el poder de los sindicatos. Parece una verdad de perogrullo, pero no la pensamos. Entonces, ¿por qué no hay convenio? No hay convenio porque hubo una dictadura militar que desafilió masivamente a todo afiliado a un sindicato por un decreto de 1976. Afiliaron de nuevo los trabajadores y hubo más afiliados que antes de la desafiliación. Pero no hubo convenio. Y cuando volvió la democracia, hasta el año 88 tampoco hubo convenios formales homologados. Había acuerdos entre partes. Estaba todavía el tufillo dictatorial dando vueltas por ahí. En 1975, miren, para que se den una idea de la relación directa que hay entre política y derecho a conveniar. A veces nos pensamos que no tenemos nada que ver con la política y votamos pelotudeces. En 1975 hubo 624 convenios homologados. 1975 en cuanto a cantidad, no, pero en cuanto a calidad de convenios fue el año más valioso porque hay convenios que hoy todavía siguen vigentes que se sancionaron en el año 75. En el año 74 sale la ley de contrato de trabajo que también empuja los convenios colectivos. Todo tiene que ver con todo. Y del 73 al 76 había pleno empleo. Y había una apuesta fuertísima al desarrollo del capitalismo industrial. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? El derecho a conveniar tiene que ver con la realidad económica y política de un país. Pleno empleo más convenio. Bueno, después del 24 de marzo del 76 no hubo más convenio. Y gracias a Dios que no hubo más convenios, porque hubiesen sido todos convenios violatorios de la Constitución, violatorios de la ley y cercenando derechos.
En 1983 vuelve la democracia, hay muchos acuerdos, pero no homologados. A partir de 1988, ahí también en democracia surge una ley de convenio modificatoria de la Constitución 50, pero no vale la pena que la estudien ustedes si quieren. En 1988 empiezan a homologarse convenios, 283 nada más. Y en la etapa, digamos, neoliberal que se dio en todo el mundo por la crisis del petróleo y que acá llegó también, todos sabemos de qué estoy hablando, se firmaron de 1991 al 99 solo 40 convenios colectivos de trabajo, con una característica muy particular. La mayoría de ellos con una palabra latina que es imperius, en perjuicio de los trabajadores. Esta fue la etapa de la flexibilización laboral. Se firmaron convenios violatorios, incluso la ley de empleo flexibilizatoria que se sanciona durante este periodo, genera los famosos contratos promovidos, que eran contratos para promover la industria, ¿no? Donde, bueno, el empleador pagaba menos impuestos, la jornada de trabajo se podía extender, los contratos a prueba, los contratos para excombatientes de Malvinas, que como no encontraban trabajo, los contratamos con peores condiciones laborales para que tengan trabajo, los contratos de primer empleo, los contratos a prueba, se sanciona en el marco del contrato por tiempo indeterminado, el contrato a prueba, extendiendo el periodo de prueba. Bueno, todo eso pasó violando las normas. Por eso es importante hablar de estas cosas. Porque después, en 1999, esto se profundiza. Y violando todo tipo de convenios, se reduce el salario de los trabajadores estatales. Estaba de ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, que ahora quiere ser presidenta. 13% de reducción salarial. El único gremio estatal que no permitió eso con yenta a la cabeza fue este. Pero a veces no nos acordamos y decimos este yenta. Y se pagaban el ECOP en patacones, y acá se cobraban pesos. Pero igual nosotros tenemos a veces la memoria. Bueno, esta es la importancia de defender el convenio de trabajo. Les quiero decir algo, esto es un derecho humano, y los derechos humanos existen aún cuando se sancionan leyes que los perjudican, con lo cual esto, si lo quieren derogar, ustedes tienen la obligación de defenderlo, porque existe igual para el derecho internacional, para el derecho natural y para el derecho positivo. Porque ir contra esto es violar la ley, violar la Constitución y violar los principios del derecho, que no se puede hacer. ¿Qué pasó en 1999? En 1999, ya vapuleado el derecho a conveniar y los convenios vapuleados, se pretende sancionar la ley 25250. Ya no era de flexibilización laboral, era de chicle laboral. Como se opusieron los sindicatos y muchos diputados se opusieron, el gobierno de la alianza que integra muchos que hoy quieren ser gobierno, sobornaron a los diputados y por eso se llamó la ley Vanelco, porque le pusieron plata en las cajas personales de los tipos que con mucha honra muchos de ellos lo denunciaron. Y nos recagaron a palo en la plaza de los dos congresos a los trabajadores, y después pasó lo que pasó en el 2001. Y mucho de lo que pasó en el 2001 tiene que ver con esto. Y a los pocos trabajadores que quedaban regulados, porque habían explotado el país por el aire, les querían sacar los derechos conveniados con una ley sancionada con corrupción. Que cuando hay crisis económica, debilitamiento sindical, aparece también la corrupción. Por eso hay que defender los convenios colectivos de trabajo. Esto sucede hasta que el peronismo se hace cargo del país, primero con Eduardo Duhalde y luego con Néstor Kirchner. En este periodo se firman 2000 convenios colectivos de trabajo a partir del gobierno de Néstor Kirchner.
El salario mínimo vital y móvil de la Alianza era de 200 pesos, pasa a 6.060 pesos. En esa época, ¿no? El desempleo, que era de un 20,4%, decae al 5,9%. La ecuación es esta, según los que estudian el derecho de trabajo. Cuando una economía es de capitalismo industrial en un 70% y de capitalismo especulativo en un 30%, hay muchos convenios colectivos de trabajo, sube el salario, baja la desocupación. Cuando una economía es un 70% de capital financiero especulativo y un 30% de capitalismo industrial, es al inverso. No hay convenio, baja el salario. Nada, ¿qué debe hacer el Estado? Promover, proteger y homologar los convenios. Esa es la función del Estado. Si hay alguien que dice que viene al poder del Estado para debilitar justamente el Estado y para evitar la intromisión del Estado en las relaciones laborales, pues lo viene a cagar. Y lo digo así con todas las letras. Milei y Patricia Bullrich. Y no vengo a hacer política. Vengo a decir la verdad. Así que sabrán ustedes lo que tienen que votar y lo que tienen que hablar con sus compañeros. Porque no lo digo yo, lo dicen ellos. Viene por la ultraactividad de los convenios, la más generosa, y el otro viene a destruir la intervención del Estado en las relaciones de trabajo. ¿Saben cuál es la propuesta del convenio de Milei? El convenio entre empresa e individuo. Josecito con el dueño de Apple. Si quieren eso, muchachos, votemos lo que se votó hace unos días acá. Las fuentes, como le dije antes, de los convenios son la lucha, es la primera fuente, la fuente histórica. La Constitución, el artículo 14b de la Constitución, los principios del derecho del trabajo. Toda la legislación concordante, es decir, todas las leyes que de alguna manera promueven esto. La intervención del Estado es fundamental. El convenio 98 de la OIT, en su artículo 4, que dice deben adoptarse medidas adecuadas para fomentar y estimular el uso de los procedimientos de negociación colectiva en el mundo entero. Imagínense que en Nigeria de esto no hay. Acá la tenemos y la estamos por ver. A veces surgen diferencias, no llegamos a un acuerdo. Acá tenemos un procedimiento que es avisar un conflicto con 5 días, nos llaman a conciliación voluntaria. No quiere decir esto que la conciliación vaya bien, si va mal, se toma la medida de fuerza. Pero la ley es más o menos parecido, cuando surgen conflictos, surgen diferencias, se llama conciliación obligatoria. Ahora, hay una confusión con esto. La conciliación obligatoria no quiere decir que haya que llegar a un acuerdo de forma obligatoria. Lo que sí te obliga la ley es a sentarte a negociar. No se llega a un acuerdo, podés seguir con el conflicto. O podés pedir el arbitraje. Las partes, para evitar un quilombo, pedimos el arbitraje. Patrón y empleado pide el arbitraje. ¿Qué pasa con el arbitraje? El arbitraje saca una solución que se llama laudo. Ese laudo es obligatorio para las partes, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque vos voluntariamente pediste la intervención del Estado para ese laudo, hay una mediación y ese laudo es una ley. Porque lo que no dije, creo que se entendió, es que los convenios colectivos son igual a la ley, son una ley. Los paritarios hacemos leyes. Tiene esa característica, es una ley. Y el laudo también tiene característica de ley, para que se entienda. No lo podés recurrir, porque vos lo aceptaste voluntariamente. En algunas épocas dictatoriales o semidemocráticas, este arbitraje era obligatorio y te la tenías que comer, todo lado. En algunos gobiernos militares y en algunos que se desean democráticos. Para no entrar en detalle y herir susceptibilidades. Bueno, ¿qué amplitud de aplicación tienen los convenios? Hay distintas características. Están los convenios marcos que tienen aplicación nacional. En 1973 se firmó entre la CGT, el gobierno, y la CGE, la Conferencia General Empresarial, un alta compromiso nacional que promovía el trabajo, el aumento del salario, la ayuda a las empresas, digamos, profundizar la cultura del trabajo, fomentar los convenios colectivos. Por eso se sancionaron lo que se sancionaron en 1975. ¿Existen estos convenios? Sí.
En aquel momento el nombre político es un pacto nacional, pero son convenios colectivos que tienen aplicación nacional y que promueven generalidades. Fomentar el trabajo, las partes se comprometen a fomentar el trabajo, a mantener la paz social. Calculen que en esa época te ponían bombazos todos los días y ayudan mucho. Algo así como el Pacto de la Moncloa en España. Pero también hubo en el 95 Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social entre la CGT, el Estado y la UIA. Este acuerdo promovió las leyes de flexibilización laboral. Por eso digo. Después están los convenios de actividad. ¿Qué es un convenio de actividad? Un convenio de los trabajadores municipales. Imagínense que eso es un convenio de actividad, que son los que promovemos nosotros y los que promueve la ley y los que promueve el derecho argentino. Porque hay otros que están, los de oficio y los de empresa, que son los que promueven los empresarios cuando les conviene. ¿Por qué les conviene? Bueno, supongamos, ejemplo, si usted firma un convenio colectivo para toda la actividad, de potencia muy fuerte, porque ahí tenés los enfermeros, los trabajadores operativos, los trabajadores administrativos, una fuerza, digamos, hay fierro ahí para defenderlo. Pero supongamos que es un convenio por oficio, un convenio para todos los electricistas del gobierno de la ciudad. ¿Cuántos electricistas tenemos? Va a haber mucha menos fuerza. Eso es convenio por oficio. Y vamos al convenio por empresa. El convenio para talleres centrales, para la DIRE. Entonces se sienta la reta con ella y acuerda un convenio y nosotros no podemos hacer nada porque es ella la que representa a la DIRE. No es todos ustedes. Esa es la diferencia para que se entienda en castellano básico. ¿Qué quieren ahora y qué se quiso del 2015 al 2019 que no se pudo? El convenio por empresa. ¿Se está aplicando hoy el convenio por empresa? Aún sin ser, digamos, siendo legal, pero sin ser promovido, sí se está aplicando. ¿Por qué? Porque vos tenés fábricas de pintura chiquitita que no pueden pagar lo que la industria de la pintura paga muy bien, o la industria aceitera paga muy bien, tienen buenos salarios. Pero hay pequeñas pymes que no pueden pagar ese salario. Y entonces el sindicato tiene que ir a negociar a la baja. ¿Por qué? Porque si no le cierran la fábrica y le echan 50 tipos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la realidad política genera realidades económicas que te tiran a la mierda el convenio colectivo de trabajo. Por eso hay que hacer política. Porque los problemas de los trabajadores no son geniales, son políticos. Dicho esto, creo que ya estamos. Bueno, hay elementos. ¿Cuál es el objeto de la negociación colectiva? Salario, condiciones de trabajo, nuevas tecnologías, incluso procedimientos laborales, que a veces son devastadores para el trabajador. Salud. Todo eso es objeto de un convenio colectivo, no nada más que el salario. Por eso es importante la carrera y por eso es importante el convenio. Por eso todo salario. Pero cuando vos tenés tu día de descanso, eso es plata. No tenés que pagar colectivo, no comés, descansar, eso es salud. Y después, bueno, tiene que haber determinados objetivos, tiene que ser de buena fe, parece una verdad de perogrullo, pero a veces no está la buena fe. Hay una condición que parece una estupidez, pero pasa que no se da, hay que ir a las reuniones. No podés estar a las reuniones de la política. Tenés que ir de buena fe, tenés que ir. El gremio y los empresarios o el Estado tiene que designar representantes con el poder suficiente para firmar. Y vos no podés mandar a alguien que no tiene la potestad de decidir. Entonces, ¿qué te mando? No. El que va tiene que tener la potestad de decidir. Estas son cosas importantes que a veces no se dan. Eso pasa. O sea, designar negociadores, informar. Las dos partes tienen la obligación de informar, no es un derecho, es una obligación. El empresario tiene que decir cuánta tiene. Vos tenés que decir con total honestidad cuáles son tus objetivos de negociación. Informar, es una obligación. Bueno, estos son los elementos de un convenio. Pero por sobre todas las cosas, los convenios se dan en una democracia fuerte, con crecimiento,
y con una mentalidad de intervención del Estado y apertura a crear nuevos derechos. No se va a dar una realidad que fomente los convenios en un gobierno que te corre de un plumazo 5 ministerios, entre ellos el de trabajo, el de salud, no borra. No. Y tampoco es alguien que dijo que viene por los convenios colectivos. Lo han anunciado, lo han dicho, se han hecho cargo. Le guste a que le guste lo que yo digo. Por eso hay una opción, una única opción, que es de supervivencia y defensa propia. No es ni siquiera ideológica, ni porque llevamos las banderas de nada. Así que ahora vamos a pasar al convenio nuevo. Le paso al compañero Horacio que tiene un gran cambio. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Aníbal, por la convocatoria, mi agradecimiento como siempre al gremio, la persona de su secretario general María Gesta. Y bueno, yo he sido hasta hace un mes el representante del Ejecutivo. Y esta es mi casa. Y en mi casa porque siempre aquí he sido muy bien recibido. Acá el compañero Aníbal hablaba del principio de buena fe, que desde la primera reunión lo pusimos sobre la mesa y lo hemos respetado. Y así se han conseguido muchas, pero muchas cosas, a veces no debidamente valoradas. No hablemos a nivel de Poder Ejecutivo, que por lo menos en los últimos 16 años tiene una ideología muy distinta a la que puede tener uno, pero le tengo que reconocer el respeto, porque yo estaba en la gestión de Tellerman y hubo una continuidad. Y también esto es posible porque ha habido funcionarios como José María Marián, como en su momento el ministro Ernesto Grindetti, como la anterior subsecretaria Julia Dominiconi, que le pusieron el hombro, que las propuestas caminaron, o sea, como hubo otros que no voy a nombrar, que pusieron trabas. Hubo funcionarios que tuvieron el espíritu de que esto funcione, porque para que esto funcione hay que sentarse en la mesa y tener un objetivo común. Acá no se trata de empresa, trabajador, se trata de un Estado que tiene que brindar un servicio, y hay funcionarios que, como me ha pasado a mí, estamos temporalmente. El gremio está siempre, y el gremio empuja, y a mí me consta que empuja, porque desde que llegué a la Ciudad de Buenos Aires, yo venía del área nacional, se han sentado a la mesa, han traído propuestas. No es nada fácil viabilizarlas, no es nada fácil ir cubriendo esos pasitos, pero se han hecho. Yo acá traje el ejemplar original del convenio colectivo de trabajo, que costó mucho esfuerzo. Quiero nombrar al compañero Norberto Álvarez Alvarito, que fue mi interlocutor durante muchos meses. Y de repente un día recibimos un llamado: la semana que viene se firma. Pensábamos que eran reuniones filosóficas, discusión, escribíamos, etc. Y de repente se dio, porque a veces se da que en un momento está la oportunidad de avanzar, y no se puede perder esa oportunidad. Tanto es así que teníamos escrito la mitad de este convenio y la otra mitad copiamos y pegamos, porque había que hacerlo y había que firmarlo. Y así se firmó. Hubo una ausencia en esa firma, que fue un acto muy lindo acá en el gremio, que fue el jefe de gobierno, que no vino. Me pidieron que le hiciera un resumen, porque no leí mucho. Ahora está jugando al bridge en algún país, representando a Argentina, por supuesto. Pero bueno, en ese momento, que había una ideología totalmente distinta, etc., se logró este avance, se logró este convenio. Y tiene una importancia fundamental, que por algo viene por los convenios, porque esto es una roca, esto es algo que son derechos que se puede ir en más. Hay un principio en el derecho laboral
que lo dice el convenio, que si hay una ley más favorable al trabajador, se va a aplicar la ley más favorable. Pero acá tenemos una base que no va a permitir que haya menos derechos. Y yo, bueno, como Aníbal me había anticipado que en su introducción iba a hablar de generalidades de convenio específico, cambié un poco la óptica de lo que iba a decir, porque hay algo muy preocupante, que es la batalla cultural. En la batalla cultural, compañeras y compañeros, nos está yendo mal. Y nos está yendo mal porque, a ver, siempre el llamado antiperonismo, se lo puedo llamar peor, vamos a llamarlo antiperonismo, ¿no? Pero es bastante amplio. Ha tomado banderas que son abstractas porque no las representan esos sectores. Por ejemplo, ellos toman la bandera de la República, la banderita de la democracia. ¿Y qué más democracia? Creo que más democracia de la que tiene el peronismo no la tiene el antiperonismo. Y acá yo estaba poniendo palabritas que sacan la modernización. Acá ha llegado la modernización, ha habido ministerios de modernización. ¿Qué es la modernización? Yo no sé si alguno ha visto alguna novedad, alguna mejora en sus condiciones laborales, o sea, pero agarran la palabra cambio, agarran la reforma. Y la realidad es que vienen por el mundo laboral para refundarlo, y lo dicen. ¿Cuál es la diferencia de hace unos años? Que se ocultaba. O sea, cuando se pierde la elección en 2015, lamentablemente a veces era difícil transmitir que este señor que prometía que iba a mejorar todo, que los conquistas no se iban a tocar, etcétera, etcétera, un empresario que había vivido del Estado, o el padre mejor dicho, que tenía una trayectoria nefasta, sin embargo ganó una elección. Y con estas palabritas, pero ocultando el fondo. Ahora directamente no se oculta el fondo. O sea, directamente se pone sobre la mesa que vienen por todo o nada. Lo dicen, entonces. Bueno, ¿de qué lado está uno? O sea, comparto lo que dice Aníbal, esta es una batalla política. No podemos limitarnos a lo técnico cuando vienen por todo. Y ese viene por todo, ¿por qué la ultraactividad? Y yo acá escribí una cosita que estaba pensando. Al tener esto, el convenio colectivo, no voy a hablar de todo lo que tiene el convenio colectivo, invito a la lectura del convenio colectivo, porque vamos a ser honestos, hay también obligaciones, y una de las obligaciones es conocerlo, ver cómo funciona. Yo fui representante ejecutivo hasta el mes pasado y me llegaban los pedidos, o sea, esto está funcionando. Siempre el que motoriza esto es el gremio. El ejecutivo esto ni lo publicó. El 90% de los casos de gente que no está dentro de la actividad gremial lo desconoce. Es más, cuando yo a veces tengo reuniones con compañeros y compañeras en el Ministerio de Hacienda y yo invoco el convenio colectivo, abre la boca y hay que volver a empezar. Entonces todo eso hace que también exista la obligación de conocerlo y machacarlo e insistir. Acá Aníbal y Mónica continúan en una comisión que costó mucho armar en su momento, que es la comisión de interpretación de la carrera. ¿Y qué es eso? Hay una palabrita que agregamos cuando la conformamos, que es la unanimidad en el ministerio, que no existe en ningún lado, que se tenga que poner de acuerdo. Y nos ponemos de acuerdo, nos reunimos una vez por mes y nos ponemos de acuerdo, porque había un espíritu común. Y también siempre les he reconocido a los compañeros que pongan el gancho cuando uno dice no, porque a veces hay que poner no, porque no corresponde. Y eso también es una obligación de no avalar hechos que no corresponden, porque hemos tenido un criterio muy amplio, pero llega a un límite. Pero no me voy a ir por las ramas, vamos a volver a lo anterior. Entonces esas banderas, no son banderas de modernización ni nada por el estilo. Evidentemente la flexibilización y la caída de la ultraactividad específicamente, ¿qué significa? Que el gremio se ve obligado a reformular esto permanentemente, a volver a sentar a negociar, a encontrar el huequito para que se pueda reiterar los derechos.
¿Y qué pierde el gremio? Pierde la capacidad que este año ha tenido de una forma extraordinaria, que los aumentos salariales, en un momento de locura, de aumento permanente. No hay muchos gremios que tengan una mesa abierta como se tiene en la ciudad de Buenos Aires, porque esto ya no se discute. La violencia de género ya no se discute. La violencia laboral, que también voy a hablar 5 minutitos o lo que sea, está sobre la mesa, se puede cambiar. Como decía Aníbal, no es solamente dinero, pero que se pueda defender el dinero en un momento de locura es precisamente porque esto está firme, porque esto no se toca. Porque si se toca, evidentemente va a haber el reclamo administrativo, y si no dan curso al reclamo administrativo, está el reclamo judicial. Entonces, montones de derechos ya están adquiridos. Y sepamos que somos en la Argentina de hoy privilegiados de tener estos instrumentos, porque estamos en una Argentina con un informalismo del 40% o más. Tenemos desocupación, ¿no es cierto? El compañero o compañera que agarra una motito y que tiene que vivir las 18 horas arriba de una moto para ganarse un mango, que no está sindicalizado, que no tiene ninguna protección, que si se enferma no tiene los días correspondientes, y es difícil hablarle de que mirá que te van a... ¿Qué me van a sacar? Va a decir. Si yo tengo que salir a la calle con la moto, si no, no como. Ahora, a todos los que estamos acá nos van a sacar un pedazo grande. ¿Y cómo no lo vamos a defender? ¿Y cómo no vamos políticamente a tratar de que ese compañero se sindicalice, que ese compañero empiece a entender los beneficios? Ahora, si ignoramos esto, si nos da lo mismo, y estamos jodidos. Y yendo a esa flexibilización laboral y esa bandera no es moderna, porque el derecho es progresivo. Y lo que están vendiendo es del siglo XIX. Milei el otro día, aparte de hablar de que el concepto de justicia social es despreciable, cosa que yo digo, es tolerable que se diga eso. O sea, se dice impunemente y se proclama, y bueno, no se la hagamos fácil. Y entonces, en esta terminología, tener bandera como justicia social nos tiene que hacer sentir orgullosos. Y no ser cuestionado porque si hago justicia social algún argentino lo paga. Es más bien que lo tiene que pagar. Si le está sobrando dinero, el que paga un impuesto porque le sobra dinero, el que no tiene dinero no paga impuestos. Así funciona. El primer mundo funciona así, que no es Estados Unidos. Y volviendo a lo nuestro, esto es defendible, esto funciona. Hasta hace poco estuvimos trabajando con violencia laboral, que es un tema esencial dentro de la vida, y es importante mantener todas estas bases. Yo soy un convencido que yo he presenciado y he sido parte de las negociaciones cuando don Mauricio Macri llegó a jefe de gobierno y bajó 2.000 contratos, o más. El Aníbal me decía que era más, puede ser. Y el gremio lo peleó, y ningún municipal quedó en la calle, cosa que en el Nación ocurrió. Y entonces todo eso es parte de la defensa permanente. Y por supuesto se encuentran huecos, se encuentran funcionarios que colaboran, y honestamente se han logrado muchas cosas. A veces causa un poquito de dolor ver que muchas conquistas son como derecho adquirido, ya está, ya fue, ya lo tengo. Ahora, no lo tenés porque te lo puedes sacar. Entonces, el hecho de que el convenio esté vigente también implica que lo conozcamos, y también implica que ejercemos a nivel sindical desde todos los sectores, porque Aníbal describió cómo funciona. El convenio tiene incluso, que en pocos lugares se ha hecho, la posibilidad de armar comisiones sectoriales. Por ejemplo, violencia laboral, Aníbal me comentaba la organización interna que tiene para tratar como mediación en los casos. Eso está contemplado. Eso se puede volcar en el papel y transmitir a la paritaria central para que lo vale. O sea, nada impide organizarse, nada impide sentarse, y esto lo permite. Y yendo a lo fundamental, para no seguir yéndome por las ramas,
Hay otra trampita acá, y ya que no me paga más el Ejecutivo, la puedo decir. Durante muchos años, ¿qué sucedía? Porque ustedes me van a decir, bueno, pero el convenio que lo analiza, ahora la 471 que la reformaron, qué casualidad que después del convenio reformaron la 471. Cuando sacamos el convenio mejoramos todo lo que tenía la 471 en 100%. Era papá tenía 3 días, creo que lo llevamos a 10 días, 15 días, fertilización asistida, violencia de género, todo. Se dio cuenta pero aplicamos el convenio, entonces sospechosamente sale la reforma de la 471, que bienvenido, mejora el convenio en muchos aspectos. Pero ¿qué sucedía? ¿Por qué se dio este hecho? Porque durante muchos años a recursos humanos llegaban las propuestas de los legisladores. Y claro, los legisladores también necesitan votos. Entonces, había muchas propuestas que eran interesantes, pero ¿qué le decían? Bueno, en esa época Alejandro estaba en relación laboral, no, un momento, esto es competencia del convenio, no de la legislatura. Ustedes dirán, y bueno, si sale por convenio la legislatura es lo mismo, no es lo mismo. Y durante muchos años mejoramos el convenio y tomábamos las propuestas de los legisladores y las volcábamos en el convenio. De repente no llegaron más esas propuestas y empiezan a salir por legislatura los beneficios. ¿Qué quiero decir? Que en ese aspecto es también importante la competencia, que se sigan discutiendo los temas como violencia laboral entre los compañeros y compañeras que son los que conocen el tema. Esa falta de instrumentación y dejar en legislatura es un poco lo que volvía a lo anterior, es dejar el campo, ¿no es cierto?, para que nos beneficien desde la legislatura. Si uno analiza lo que es la legislatura hoy, estamos en franca minoría. O sea, dependemos de los legisladores del partido gobernante que tengan garantía de otorgar o no un beneficio. Cuando acá lo leemos, y no quiero hacerlo largo, yo voy a hablar de violencia de género, que es una demostración de cómo funciona esto. Un día, en una de las reuniones, que se hacen permanentemente, la compañera Graciela Pérez, en Nación, es una de las comisiones del Convenio, trajo la propuesta de darle licencia a las compañeras que sufrían violencia de género. En ese momento no había nada. O sea, esto salió en el 2010, habrá sido 3. En ese momento violencia de género era un tema, todavía se empezaba, pero no había antecedentes. Armamos todo, sacamos la licencia, una gran discusión interna porque había sectores que decían cómo sacar otra licencia, etc. Y la pusimos sobre la mesa. Y fue un ejemplo y salió publicada, el gremio le dio el respaldo, a nivel ejecutivo ni se publicó, con lo cual muchas mujeres ignoraban que podían tomarse esa licencia y que estaba en el convenio porque no había sido difundida, que esto es importantísimo en la comunicación. Conclusión del caso, la pusimos en funcionamiento a un nivel de contención de la víctima. Yo era el referente de recursos humanos en cuanto a recibir las denuncias dentro de las 24 horas. Un montón de hechos que me dio la gratificación de que fueran expuestos en el Ministerio de Trabajo, porque ¿qué hicieron ustedes en Ciudad? Hicimos esto, la Dirección General de la Mujer, no me quiero olvidar Olga San Sebastián, extraordinario, a todo lo que aportó, y de repente nos transformamos con este mecanismo en un modelo nacional de cómo tratar el tema, que ahora se trata a todo nivel, bienvenido sea, está en la ley 471 reformada, hay montones de organismos dentro de ciudades que tratan el tema de género. En ese momento no había nada, absolutamente nada, y fue Graciela Pérez la que trajo la idea, y con esto lo llevamos adelante. Ni lo habían reglamentado. Conclusión, a veces cuando llegaban los pedidos, jamás en todas las denuncias que tomé hubo una falsa denuncia, jamás. Todos los casos de denuncia eran 100% válidos. Entonces, esa persona, yo le decía, vos te quedás en tu casa, vamos a arreglar el tema. Y lo arreglamos. Empujó muchísimo Julio Domeniconi, que estaba también en la comisión. ¿A qué voy? Con estos principios, porque de acá salen las normas.
Cuando acá aprobamos algo en comisión y lo ratifica la Comisión Paritaria Central, es una norma obligatoria para todos. No necesitamos que se reúna el Congreso. No necesitamos que nos hagan el favor del Congreso, no necesitamos nada. Acá está todo. Que es difícil a veces, vamos a ver, este año, es un año electoral. Al ser un año electoral, mi instrucción era, bueno, tenemos armado todo para modificarlo, esto para mejorarlo, pero bueno, es esperar el momento, es seguir presionando, es dejar al ámbito salarial que discuta. La verdad, esto es una locura de salario. Se habla en 15 y ya no alcanza 15 al otro mes. Pero esto no se toca y tenemos los mecanismos para hacerlo. Y yo lo que les transmito es que se sigue trabajando. El último tema que estamos acordando, que yo tenía todo cerrado y no se pudo firmar, es sobre violencia laboral, para tener un mecanismo exactamente igual al que se tiene hoy en violencia de género. Hay una persona que sufre violencia de género, no solamente en el ámbito laboral, también se ha extendido al familiar. Y tiene alguien que la escuche, alguien que la asesore, que le diga los mecanismos y que pueda tomar medidas preventivas. Eso en violencia laboral es cambiar todo. Lo que comentaba Aníbal es que hay una ley, la resolución 190 de la OIT, es ley porque al adherir la nación es una ley, pero bueno, eso hay que trasladar. Eso va a cambiar las relaciones laborales muchísimo. ¿De dónde va a salir? De acá. De reuniones, una vez que cerremos todo, que firmen los representantes, dos de los cuales están acá, avanzaremos. Y bueno, y no quiero hablar de convenio porque está todo acá. En su momento, acá en la parte primera del librito están todas las cosas que se consiguieron y que bueno, transformaron un poco la vida laboral. La dejo a quien conoce la carrera como nadie, porque siempre que me hablan de la carrera, pregúntenle a Mónica, porque la verdad que se hizo un trabajo enorme y se hizo también con la base del convenio, porque acá, por ejemplo, establecemos concursos cerrados que no había y una serie de disposiciones que ahora se están cumpliendo. Hay corrimiento de grado en la ciudad, cosa que tampoco con la vieja carrera se puede utilizar. Bueno, y desde ya, nuevamente, gracias. Siempre ha sido mi casa, ahora es un poquito más porque he sido convocado para la obra social hacer algunas cosas y muy agradecido. Así que dejo. Hola, buen día a todos. Primero agradecer obviamente a Aníbal que me convoca y me tiene en cuenta. También al secretario general Amadeo Yenta y a Genaro Trovato por la confianza que me han tenido desde que me permitieron trabajar en la famosa COPICA, que hoy es la COPAIR, de la que soy integrante junto con Aníbal y hasta hace poco con Horacio. Participando de esa COPAIR y en representación de eso, que les voy a hablar de la carrera. Lo mío es muy técnico, obviamente no voy a ser tan entretenida y tan interesante como mis compañeros que son excelentes oradores. Acordemos algo, si se aburren, ustedes bostezan y yo corto. ¿Sí? Ya está. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible. Justamente como decía Horacio, las bases de la carrera administrativa están en la Ley 471 y en el Convenio Colectivo de Trabajo. La Ley 471 habla del progreso en la carrera, habla de capacitación, de evaluación de desempeño, habla de un escalafón organizado por funciones. El Convenio Colectivo también menciona el progreso en la carrera y de hecho es más específico. El Convenio Colectivo habla de promoción horizontal y promoción vertical,
del cumplimiento de requisitos para acceder a este tipo de promociones. Y bueno, a partir de esto, con esta base, es que se sancionó, se dictó el acta 17 de 2013, por la cual se instrumentó la nueva carrera administrativa. Bueno, la carrera consta de 8 agrupamientos. Los voy a leer porque no quiero olvidarme de ninguno: atención al ciudadano, servicios generales y mantenimiento, asistencia a la salud y servicio social, inspección y verificaciones, tecnología y comunicaciones, emergencias, artísticos y escenotécnicos y gestión gubernamental. Esta carrera tuvo una variación, era una en el agrupamiento de asistencia a la salud y servicios sociales estaban incluidas las enfermeras y los técnicos de la salud. Después hubo una división, digamos, se creó la carrera específica para enfermería y técnicas de la salud, pero el agrupamiento se mantiene porque tiene otros puestos que son afines. Los agrupamientos, digamos, agrupan puestos de trabajo que tienen una misma naturaleza funcional, ¿sí? Tal como de hecho lo dice la 471, un escalafón organizado por especialidad. Cada agrupamiento tiene un esquema, digamos, hay un diseño de carrera que establece 3 tramos, 3 niveles: tramo inicial, tramo medio y tramo avanzado. El tramo inicial va del grado 2 al 12, el tramo medio del 4 al 12 y el tramo avanzado del 7 al 12. Este es el diseño de carrera, la estructura que respeta los lineamientos tanto de la Ley 471 como del Convenio Colectivo de Trabajo. A partir de esto, bueno, en el año 2018, a partir de julio del 2018, se implementó la carrera y se dictó el acta 19 del 2017 que estableció los mecanismos de reencasillamiento para que la gente que estaba prestando servicios fuera ubicada dentro de la carrera. A partir de esto se hizo un relevamiento de puestos con anterioridad que se tuvo en cuenta para reencasillar. Esto fue básicamente el diseño, pero lo importante, y para mi gusto lo esencial de esta carrera, que es lo que la diferencia de por lo menos las 2 anteriores, si no más, es la movilidad, la posibilidad de progreso, donde las iniciativas de cada uno, el interés de cada uno va a ser su propia carrera, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que con relación a la promoción horizontal, cada 3 años se puede promover horizontalmente. Esto requiere el cumplimiento de capacitaciones que son, digamos, distintos requisitos o distintas cantidades de créditos de capacitación para cada agrupamiento, pero deben cumplir estos requisitos de capacitación y de evaluaciones positivas. 3 evaluaciones positivas y la cantidad de créditos necesarios según el agrupamiento. Estos 3 años implican que al finalizar el año, al 31 de diciembre de cada año, digamos como que se corta el cómputo de estos requisitos y se efectiviza el salto de grado en julio del año siguiente. ¿Qué pasa cuando alguien no cumple los requisitos? Mucha gente creía, creo que ya esto está bastante claro, pero mucha gente creía que si no cumplía los requisitos tenía que esperar otros 3 años. Esto no es así. Tiene digamos, hasta que finaliza ese año donde la mayoría de la gente saltó de grado, tiene la posibilidad de computar la cantidad de créditos. Normalmente la dificultad está en los créditos de capacitación, también a veces en las evaluaciones, de completar con esos requisitos y salta de grado al año siguiente o al siguiente. En el momento, por eso yo hablaba de que lo importante de la carrera es que cada uno hace su propia carrera. En la medida que uno se capacita y tiene evaluaciones positivas, va a crecer, pero tiene la posibilidad de seguir intentándolo. Si ese año no pudo por alguna razón, será el año siguiente, no tiene que esperar 3 años.
se cuentan 3 años desde la última promoción, salto de grado, a partir de ahí se cuentan 3 años para volver a saltar de grado. También se da la posibilidad de salto de tramo, que son los que acceder a un salto de tramos únicamente por concurso. Se han hecho concursos, ahí yo creo que tenemos por ahí una cierta, digamos, déficit en cuanto a la cantidad de concursos. Estaría bueno impulsarlo y de hecho trabajamos siempre en la comisión, lo ha planteado Aníbal fuertemente, el tema de clarificar y transparentar el manejo de las vacantes para que todos puedan acceder a un concurso. De todos modos, tengo algunos datos. Concursos de ingreso a planta permanente, se hicieron 65 concursos con una cobertura de 1065 vacantes. Lo menciono porque, si bien es cierto que esto no implica un progreso en la carrera para ninguno de ustedes, sí posibilita que gente que está contratada y que son compañeros nuestros y vienen trabajando al lado nuestro hace mucho tiempo, puedan concursar para ingresar a planta permanente. Por eso lo menciono, porque bueno, también es un progreso, porque es un contratado que puede pasar a planta permanente si se inscribe y gana el concurso. Después, concursos de promoción vertical se hicieron 96, se cubrieron 1029 vacantes. En tramo medio, de esos 96, fueron 39 concursos con 384 vacantes cubiertas, y en tramo avanzado se hicieron 57 concursos y se cubrieron 645 vacantes. Y por supuesto está de nuestra parte el compromiso de seguir presionando y peleando para que el tema del concurso se agilice más. El tema de promoción horizontal, realmente entiendo que, salvo algún caso que puede haber algún error y que siempre se subsana, en general circula con mucha fluidez. Por ahí el tema del concurso es algo que tenemos que aceitar y somos conscientes de eso y estamos trabajando y planteando siempre esa situación como para mejorarlo. Pero estas no son las únicas dos formas de modificar una situación escalafonaria. El cambio de categoría también es un logro, porque en el escalafón anterior, recordás, Horacio, no había posibilidad. Cuando alguien adquiría un título universitario terciario, no tenía posibilidad de pasar a la P o a la T. ¿Se acuerdan que eran esos los agrupamientos que englobaban a profesionales? No era posible, no había ninguna movilidad. Ahora sí la hay. Hemos trabajado también, hasta ahora hemos hecho 6.343 cambios de categoría en la COPAIR, COPICA y COPAIR. Y el requisito es que el título que se adquiera guarde relación con las funciones realizadas. Y yo quiero hacer una aclaración acá, porque cuando hablamos de las funciones que realizan, no estamos hablando de las funciones del puesto asignado formalmente. Todos sabemos que a veces tenemos un puesto asignado formalmente, digo, el numerito que tenemos en el recibo de sueldo, pero en la realidad nos pusieron a hacer otra tarea. Y entonces, cuando por ahí alguien está, encuadrado en asistente administrativo general, pero se recibe o está estudiando abogacía, y el director general le propuso que hiciera tareas vinculadas a lo legal. Cuando llega el momento de adquirir su título universitario, lo que tiene que describir es las tareas que efectivamente realiza. Y en la comisión no solamente le vamos a dar el cambio de categoría, sino que le vamos a dar un cambio de puesto y a veces hasta un cambio de agrupamiento. Por eso remarco que cuando pidan un cambio de categoría, esto para que ustedes lo sepan y por ahí también lo divulguen entre sus compañeros, tienen que describir las tareas que realmente hacen. Y el título tiene que estar vinculado, por supuesto. Nosotros estamos trabajando en la COPAIR, todos los meses tenemos reuniones
donde sacamos actas de cambios de categoría junto con Aníbal, Silvia Ori, bueno, hasta hace muy poquito tiempo Horacio por parte del Ejecutivo, y siempre estamos trabajando con el tema de cambios de categoría. Así que es importante que tengan esto en cuenta. Bueno, y básicamente, también me estaba olvidando que cuando hay un cambio de tareas, también la carrera habilita a pedir cambios de puesto. Sí es cierto que el cambio de puesto no genera una mejora en la situación escalafonaria. Se da el cambio de puesto manteniendo la cuantía salarial. Digamos que alguien está haciendo una tarea y pasa a hacer otra, lo que se va a hacer es encuadrarlo en el agrupamiento y en el puesto que corresponda, manteniendo el grado que sostenga el mismo nivel salarial que venía teniendo la persona hasta ahora. Entonces esta también es otra posibilidad de modificar, digamos, como para que no nos pase esto de que estamos haciendo una tarea y estamos encasillados en otro puesto, podemos plantearlo. Todo esto, si ustedes manejan va desde adentro, en la solapa Informate, entran en carrera administrativa y ahí van a encontrar los instructivos para hacer este pedido de cambio de categoría, para hacer el pedido de cambio de puesto. Todo esto lo tienen bastante claro en esos instructivos que están colgados en Bades de Adentro. Bueno, y en esencia esto es lo que yo tengo para decir de la carrera. Por supuesto yo sé que genera muchas dudas, muchas inquietudes, más allá de las preguntas que ustedes puedan querer hacerme ahora, tanto a mí como a Aníbal como a Horacio, que conocen muy bien la carrera. Por supuesto yo estoy en el medio siempre, así que disponible para cualquier compañero que tenga alguna duda y quiera venir a consultar, acá me van a encontrar. Así que bueno, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra al plenario, dos cosas quiero decir. La primera, acá tenemos una directora del Instituto de la Carrera. La carrera sería imposible si el instituto no funcionara como funciona, si no tuviera recursos para poder tener el programa. Quiero resaltar eso. Pero antes de eso quiero decir algo. Cuando venga no, en los informes del pedido de corrimiento no nos puteen, es porque ustedes escribieron muchas boludeces, muchachos. Si a veces no nos ayudan, es verdad. Hola, buenos días a todos. No, bueno, primero agradecer a Aníbal y a los chicos, a Horacio, a Moni, que conozco desde chica y que siempre que tuvimos, sí, vivimos en la misma parte. Y nada, la verdad que siempre que tuvimos alguna dificultad con la carrera, desde que empezó alguna cuestión, como dijo Mónica, siempre acudimos a Mónica y siempre pudimos resolverlo. Al principio, cuando empezamos, era todo medio así, complejo, caótico, porque no se entendía y siempre con Mónica tuvimos siempre el acceso, así que está buenísimo lo que decís, ¿no? de verte, de acercarse. Y la verdad que desde el Instituto de la Carrera, bueno, tratamos desde SUTEC y con los compañeros del Ejecutivo también, hacer que las cosas funcionen. A veces hay problemas con el sistema, no es un problema humano, sino que es un problema del sistema, porque el sistema del Instituto de la Carrera con el sistema de BADE, no, cuando migran los datos, a veces no hay compatibilidad. Entonces, bueno, es un tema de paciencia. Muchos me dicen, no tengo los créditos, no me llegan, no, todos hacen así con la cabeza, así, no me aparecen los créditos en BADE. Yo digo, ¿te fijaste si te aparecen en el ISC? Sí, en la página del ISC me aparecen, pero en BADE no. Bueno, tener paciencia, vamos a ver, y siempre eso llega a una solución. Así que, nada, simplemente hay que, como decían los compañeros, tenemos estos derechos, hay que cuidarlos y pensar muy bien lo que vamos a hacer en octubre. Cartón, pero no. Necesito micrófono. ¿Querés?
No, está bien. Vos habías dicho que no hacía falta esperar 3 años para juntar los puntos que cada uno necesita, pero cuando en el medio hay alguna calificación negativa, por más que uno la pelee y quede negativa, tienen que ser consecutivas las 3. No, eso olvidé decirlo, gracias por la pregunta. No tienen que ser consecutivas, tienen que ser 3 evaluaciones positivas. Listo, gracias. Sé que hay una, creo que nunca se aplicó, si hay 2 evaluaciones negativas seguidas implica un pase al RAD. No sé si se aplicó alguna vez, Horacio, creo que nunca, pero por las dudas, tengamos cuidado con eso, pero no tienen que ser consecutivas. Ok, gracias. Con respecto a lo que dice ella, y esto tiene que ver, ayer rompo las quinotas siempre con la política, ¿no? Que no ya se aplicaba hasta ahora porque en el Ejecutivo había gente determinada, no quiere decir que si se aplica a partir de diciembre esté mal. Esto es como las horas extras, ¿no? Un día se cortan y dicen, che, me bajaron el sueldo. No hay más horas extras, pero no, era parte del sueldo, no, son horas extras, muchachos. Esto es lo mismo. La norma es clara. Si hasta ahora nadie fue al RAD, es porque había gente del lado del Ejecutivo que tenía conciencia social. Puede cambiar y puede ir gente al RAD. Y obviamente que el gremio lo va a defender, pero digo, conozcamos las normas para explicarle al compañero lo que le puede pasar si hace determinadas cosas o no hace determinadas cosas. No, yo curso no quiero hacer. Bueno, después no promocionaba, después viene acá y me dice, yo no promocioné. Y la culpa la tiene Teresa, la tiene Mónica, la tiene Torreta. No hiciste los cursos, no promocionás. Esto es así. Por eso a veces nosotros tenemos que firmar el no. ¿Y a usted le parece que al secretario de organización de gremio, a la integrante de sorteo de la COPECA, le gusta poner no? Bueno, pero hay cosas que no encajan ni con fuerza. Esto está bueno que ustedes empiecen a trabajar estas cosas en los lugares de laburo. Para que el compañero, ¿no? Igual que el compañero que tiene 4 faltas, vamos a buscarlo a la casa, no esperemos que tenga la 5ª falta injustificada y tener una patada que se muera de hambre en el aire. Porque después es tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas. Le quería hacer una consulta a la compañera con respecto a las evaluaciones. Cuando hay una evaluación negativa hacia un compañero, ¿se tiene que hacer un previo aviso o una nota diciéndole que no está cumpliéndose bien en su desempeño previo a una nota negativa? ¿O se puede hacer directamente una evaluación negativa sin avisarle al compañero que tendría que mejorar eso? Esa es mi pregunta. A ver, digamos, de acuerdo a lo que dicen las normas, no es necesario advertirle. Es esperable que cuando alguien no está haciendo las cosas de todo bien, alguien se lo diga como para ayudarlo a mejorar. Pero bueno, no es obligación. Por eso esto también es muy importante, que la gente pida la evaluación y se notifique de la evaluación, porque a veces nos pasa que la gente no se la dan, no se notifica, y resulta que después le aparece una evaluación negativa y se venció el plazo para pedir una revisión. Entonces, cuando no se evalúan, nos tenemos que notificar, busquemos la manera de notificarnos de esa evaluación y saber si hay una evaluación negativa. Si hay una evaluación negativa, hay un mecanismo de revisión donde participa un representante gremial, igual que en los concursos, que tampoco lo dije, hay representación gremial tanto en los concursos como en los mecanismos de revisión de la evaluación. ¿Hay posibilidades de revertir esa nota negativa? Sí, hay muchos casos se han revertido, pero es importante notificarse e inmediatamente que nos notificamos, porque no son los plazos de un recurso de reconsideración, creo que son 3 días, ¿no, Horacio? 3 días solos, que tiene para pedir la revisión de la evaluación. A ver, no es necesario más, porque no es que hay que hacer una presentación y fundamentos y una cosa tan extensa como en un recurso de reconsideración. Hay que pedir el mecanismo de revisión. Y a partir de eso va a participar el director general, la persona que evaluó y un representante gremial de la repartición. Muchas gracias. ¿Puedo agregar? Ha pasado muchas veces en reparticiones, como decía Moni,
o como por ahí les habrá pasado, que no les dieron la evaluación a firmar, que ustedes se encontraron en su página de adentro que tenían o no tenían la evaluación. Como delegados, como delegación gremial, tenemos que estar atrás de la dirección general, porque el periodo de evaluación es más o menos siempre el mismo, octubre, noviembre, y a todas las reparticiones llega la nota donde hay un periodo para evaluar. Y ahí la delegación es donde tiene que estar pilla y estar atrás de la parte gerencial para que nos den las evaluaciones o nos pongan el tanto. Siempre muchos se excusan en la de no, ya la hicimos, la subimos, la cargamos, cuando se notifican cuando lo ven en más de adentro, y no funciona así por lo que les explicó Moni, o por si hay una negativa. Si está positivo, seguimos para adelante, pero pasa eso y es medio como engañoso a propósito del lado del Ejecutivo para que no tengamos tiempo para poder emplear todos estos mecanismos. Así que como gremial, como delegación, tienen que estar atentos a fin de año a poder a estar encima del Ejecutivo si ven que no los llaman o que por sector no los van llamando para notificar. Las devoluciones tendrían que implementarse, sí. Sabemos que no se implementan, no se sientan uno por uno con cada uno de nosotros a hacernosla firmar. Bueno, ahí está la delegación gremial para poder hacer cumplir los derechos y si hay un problema, respaldar a los compañeros, ¿sí? Tal cual, porque en realidad una evaluación bien hecha lo que implica es llamar a la persona que uno está evaluando y explicarle por qué razón es el puntaje, qué cosas tiene que reforzar, en cuáles está bien, en cuáles está flojo, hacer una devolución de la evaluación. La evaluación no es una cosa tan fría como lo evalué, si se entera, si no se entera, mala suerte o lo notifico y nada más. No, en una evaluación tiene que haber una devolución. Lo que pasa es que no todas las personas que evalúan hacen esto, que sería lo más razonable, porque sería lindo poder pensar la evaluación como un momento de crecimiento, como decir, me están evaluando, me están haciendo una devolución y en esa devolución yo soy consciente de cómo me ve el otro, en qué cosas estoy fallando y qué es lo que puedo mejorar. Si fuera planteado así, sería una instancia de crecimiento. De la forma en que lo plantean muchos funcionarios, lamentablemente no lo es. Por eso, como dice Cari, tanto en forma personal como a través de las delegaciones hay que estar atentos a las evaluaciones y a notificarse. Yo quería aportar algo que tiene que ver más con lo empírico, con la experiencia, ¿no? A ver, en primera instancia, un poco también contestando al compañero, tenemos derechos y tenemos obligaciones. La obligación es cumplir medianamente con los objetivos que tiene cada repartición. Y nosotros, Amadeo dice que no hay municipales tontos, dice el más tonto haga un reloj, ¿no? Todos sabemos cuando alguno está patinando y se está yendo a la banquina. Lo tenemos que ir a buscar antes de que se vaya a la banquina. Cuando se fue a la banquina es tarde, ya volcó. Este es un laburo, ser delegado no es un privilegio, es una vocación. Entonces, el delegado tiene que estar antes del proyecto. Cuando alguno adiestra perro, vos al perro tenés que atender lo que va a hacer antes que lo haga, no después que mordió al vecino. Esto tenemos que estar atentos. Hay un mecanismo que implementa una repartición, que acá hay gente, yo no la voy a mencionar, que es muy sencillo. Una vez por mes se reúnen con el director general o con los funcionarios del área y van siguiendo el desarrollo de cada compañero. Y ahí van viendo cuál está patinando, y a ese que está patinando lo agarran y lo llaman al orden, por el bien de él, y si no quiere llamarse al orden, que se lo lleve la corriente, ¿viste? O sea, pero tienen que implementar la delegación un mecanismo de seguimiento, porque el patrón es patrón. El patrón te saca vos, pone a otro, ¿qué le importa? Y digo patrón, en el Estado no hay patrones, pero para que se entienda. Entonces digo, hay que hacer un mecanismo, porque digamos, esa es la función del delegado. El delegado no va a cerrar una paritaria salarial. Nosotros a veces hablamos con los compañeros, viste, y están, viste, no, pero debería salir así, debería salir allá. Y por ahí no nos ocupamos del día a día, que es en que ese estamento sindical tiene que atender, que es el día a día, lo que decía Cari. Vos tenés que estar atrás de la evaluación del compañero. Vos tenés que estar atrás si tenemos un compañero kurda, lo tenemos que atender, lo tenemos que curar, no lo tenemos que dejar ir. Porque le van a poner, ¿cómo no le van a evaluar más si el tipo los domingos no, chupa, los lunes no viene? Y los viernes a la mediodía se desaparece y se va a hablar de la esquina.
Ahora, nosotros somos buenos delegados, buenos cristianos, buenas personas. Lo tenemos que agarrar, lo tenemos que internar, lo tenemos que curar. Lo tenemos que dejar y después cuando viene la evaluación negativa nos ponemos en Robin Hood y le puteamos al director. ¿Qué hicimos nosotros durante los 365 días del año para que ese tipo lo evalúe mejor? Bueno, hay un mecanismo, son reuniones que están en la ley de asociaciones sindicales, que es una obligación del empleador. Las reuniones con la delegación gremial, con el papelito. Nosotros tenemos, viste, a mí no me gusta la tecnología, una agendita y vamos anotando. Che, fulano no está viniendo, bueno, y vamos a la casa a ver qué le pasa al compañero. Estas cosas, muchachos, no las van a aprender en los libros, ni las van a aprender en los cursos. O las sentís o no las sentís. Y si no las sentís, ponete un almacén, no se hagan el. Por eso digo, hay cosas que tienen que salir de ustedes, decir, bien la pregunta, ahora yo ya sé cómo es. Bueno, ahora me tengo que ocupar de cargármelo en la mochila todo, ¿viste? La patria es el otro, bueno, pero el otro es la mochila. Y en la mochila tengo que ir, tengo que preguntar, y tengo que, che, ¿por qué? Fíjate, este anda mal. Por esta vez le podemos levantar la puntería, y si el año que viene anda mal, yo le pongo el negativo. Estas cosas las tienen que hacer ustedes, muchachos. No las podemos hacer los dirigentes del gremio central. Las tienen que hacer ustedes, que son dirigentes de la repartición. Delegados del primer estamento de la dirigencia, ustedes son dirigentes. Y son dirigentes para hacer estas cosas. No estoy diciendo que no nos vengan a traer propuestas para la paritaria, propuestas para el convenio, propuestas para el salario. Nosotros la escuchamos. Es más, una vez vino acá un puñado de compañeros de salud con una inquietud que era adelantar una cuota salarial y la adelantamos. Escuchamos y la adelantamos. Nosotros escuchamos a la gente. Ahora, cosas que las tienen que hacer ustedes. Me voy a sumar a las palabras de Aníbal y a lo que dijo Karina también. Nosotros tenemos una militancia de muchos años. Nuestro secretario general nos enseña lo que es el compañero municipal, que es espalda por espalda. Cuando nosotros descuidamos al compañero o la compañera porque tiene un problema, porque no lo puede hacer, porque no todos tenemos las mismas capacidades, ya sea, intelectuales, pero en este caso emocionales. Hablan todos de la empatía. Hay una época en la que estamos viviendo todos con esa palabra todo el tiempo, pero muy poco la practicamos. Tiene que ver con que aquellos que entendemos la militancia como lo que es, y no el adoctrinamiento que hace este gobierno, perdón, de la ciudad, ¿a qué le llaman adoctrinamiento? A esa cosa que todo el tiempo les están imponiendo ese miedo a que algo les va a pasar, a que algo... Son plantas permanentes y tienen miedo que los van a echar. Son plantas transitorias y tienen miedo que no van a pasar a permanente. Son contratados y tienen miedo que no... Bueno, todo el tiempo es ese temor. Tiene que ver con la falla que muchas veces tenemos en las delegaciones gremiales, con esa... o sea, de que somos todos grandes. Tiene que saber que es grande. Y sí, somos todos grandes. Pero no todos tenemos la misma capacidad. Y todos tienen problemas. Y quizás hay personas que son más despiertas que otras, que son más curiosas. Entonces, yo los convoco, los invito a que realmente hagan las capacitaciones. Es nuestro deber saber la 471, que es la madre del convenio colectivo de trabajo, que es lo único que nosotros tenemos herramientas para poder defender a nuestros compañeros de trabajo. Las licencias judicializadas de género, ustedes no tienen ni idea el peso que tiene frente al Ejecutivo cuando a la compañera le ocurre algo así. Y respecto de esa licencia judicializadas de género, veo muchas reparticiones que se cuentan a quién le pegó el marido, el hermano, la pareja, lo que sea. Esas cosas son privadas, son difíciles de llevar, dan vergüenza. La mujer pasa por una situación realmente denigrante y tenemos que estar al lado de la compañera que está pasando esto. Lo que es maltrato laboral es igual. Todo ese tipo de circunstancias dan vergüenza y todo se aprende. Esa empatía gremial se aprende en este tipo de actividades que lleva a cabo Aníbal siempre, y los talleres que se hacen, las capacitaciones que hay. Hay tantos tipos de géneros como personas hoy se perciben, y uno puede estar de acuerdo o no, pero lo tenemos que entender. Estamos viviendo tiempos de mucha crisis. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí. La delegación gremial tiene que estar ahí.
para la evaluación de desempeño, para la capacitación. ¿Saben la cantidad de compañeros que no saben qué es capacitación? No saben los créditos, no saben lo que es, no saben que tienen que, son 10 y después son 10 y después de así y no lo entienden. Hay compañeros que uno les pone una capacitación que la 471 con 4 días, te dicen, ¿pero tengo que venir los 4? Sí, tenés que venir los 4. Y todo esto también tiene que ir en el marco de la ley Micaela, para que podamos entendernos todos y lo que nos va pasando a cada uno. La ley Micaela es el marco y el paraguas de todo lo que nosotros podemos entender al otro. Así que yo los convoco, los motivo para que lean la 471, se interioricen del convenio colectivo de trabajo. La carrera administrativa de ustedes es muy importante, es por lo que vamos a pasar y transitar muchos años, y cuidarnos los unos a los otros, como dice Aníbal, es lo más importante. No reírnos de lo que le pasa al compañero, no hacer la comidilla el día lunes, sino cuidarlo y estar ahí, como dice Cari también, realmente ocuparnos en los sectores de recursos humanos, a sabiendas que es duro, porque ni siquiera a veces nos quieren dar la información, pero a nosotros es nuestro deber y nuestra obligación estar a cada momento y en cada paso con ellos. Así que me parece que las palabras de todos forman parte de todo lo que tenemos que hacer, que es nuestro trabajo, porque nos eligieron y nos votan. Los compañeros fueron en plena pandemia a votar, por miedo y todo, y nos fueron a votar las delegaciones gremiales. Eso es un valor agregado muy importante. Gracias. ¿Ahora se escuchan? Bueno, buenos días. Agradezco este espacio, realmente es enriquecedor. Pero quería agregar algo que más allá de la violencia de género, más allá de la violencia laboral, está atravesando por un tema muy importante. Yo soy Beatriz Lileo, algunos me conocen, licenciada en Psicología, auditora de salud. Cuando un compañero está padeciendo situaciones problemáticas de adicciones y de salud mental, también la pasa mal, también puede tener un aspecto negativo en la carrera, también puede tener, no los alojan en una escucha. Me parece que los delegados, así como le hablaba Aníbal, a los delegados que tienen una tarea enorme, en este momento enorme, porque hay que captar y sensibilizar, que es un trabajo que estamos haciendo con Aníbal, ¿no? Tratar de sensibilizar qué es lo que hay que escuchar y cómo hay que escucharlo, porque también se tiene que entrenar y capacitar en esto. Es nuevo, es un fenómeno social que ya estaba y que lo tomaron por suerte y ahora hay un derecho. También la salud mental es un fenómeno que está atravesando absolutamente toda la franja, esto también hay que tomarlo. Las personas que tienen problemas laborales tienen problemática de adicción y lo hacen en silencio, porque casualmente es una patología que estigmatiza. Digamos, nadie dice que está atravesando esa situación, ni tampoco por salud mental, porque tampoco saben qué es lo que está pasando. Algo les pasa y están mal. Entonces después tienen una problemática que faltan, llegan tarde, no rinden en el trabajo, porque también hay una temática de cuando alguien está en consumo con alguna problemática de salud mental, no rinde. Digamos, hay una tarea que no la puedan realizar. Digo, esto es muy importante, me parece que lo vamos a introducir con Aníbal, lo estamos trabajando, porque es un aspecto que, así como socialmente se tuvo que tomar, digamos, la violencia, hay que empezar a tomar en los ámbitos laborales lo que tiene que ver con la salud mental y la problemática de adicciones, porque realmente hay una estadística muy alta y en silencio, como lo atraviesan todas las personas que tienen adicciones. Gracias por este espacio. Con referencia a lo que dice Bea, seguramente Mónico lo puede explicar mejor, Horacio, pero está el compañero que se pide una licencia extendida en el tiempo y no es evaluado. Y está bien, no digo que esté bien que no sea evaluado, si eso hay que corregirlo o no, hoy es así. Y ese compañero no va a promocionar al mismo momento que sus compañeros. Ahora, tranquilo, esto no quiere decir que no vaya a promocionar, el tipo termina su licencia, empieza el otro año,
es evaluado al otro año y va a promocionar después que sus compañeros, pero va a promocionar. Esto quería decirlo por lo que vos decís. Sí, para poder ser evaluado tiene que haber una real prestación de servicios durante 6 meses, como mínimo 6 meses. Por eso no puede ser evaluada una persona que tiene una licencia médica por más de 6 meses, no es evaluado alguien que está con licencia extraordinaria. En la medida en que no haya una prestación de servicios, no hay una evaluación si ese periodo es superior a 6 meses. ¿Y estando con licencia puede hacer cursos? ¿Con qué tipo de licencia? ¿Con Claro, depende de la Sí, a ver, Estando en la casa, algún curso virtual. yo estimo que sí puede hacer cursos virtuales, no lógicamente no presenciales, Claro. pero a ver, tampoco está escrito. No está escrito, claro. Licencia Claro. psiquiátrica, tomando, perdón, Mónica. No. Tomando lo que decía Bea, muchos compañeros tienen licencia psiquiátrica y a veces tanto psiquiatras como terapeutas te recomiendan que salgan, que a veces puedo venir a la capacitación. Sí, ahora no hay nada escrito en cuanto a que tiene presente, pero no está trabajando, entonces Es complejo. Es complejo. Claro, Tendría que haber, Perdón, disculpen, tendría que haber un certificado que indique que no puede realizar tareas, pero puede realizar tareas, ¿sí? Pero que podría estar Bueno, esto es un tema para que lo Claro, Sí, pensemos. porque se sienten bien, Usted, señor, ¿qué se sienten bien y tienen incorporarse en el una deseo, capacitación. ahí está el deseo de venir a una capacitación, de estar en contacto con los compañeros, pero a lo mejor por la patología A que ver. tienen no pueden. Pero con un certificado puede ingresar una matrícula de esa No, lo llevamos esto de tarea, Sí. por eso es buena estas reuniones, porque surgen cosas. Igual yo tengo mi opinión al respecto. Si vos estás con licencia y vas a un curso presencial, y como los que están condenados van a votar. Te van a No, meter pero a votar. vos virtual podés hacer, tal vez. No. Virtual, Yo creo que, a ver, no soy abogada, claro. Hay que hablar. Pero tengo abogados ambas. Y lo que creo es que lo que no está expresamente prohibido está permitido. Ahora, Hay que ver qué tipo de licencia, hay qué que tipo de ver qué le patología. pasa al instituto, por eso está bien el aporte que hace Teresa, cuando tiene una persona que está con licencia, no puede asistir a trabajar y le tiene que dar un presente en un curso presencial. Claro. Hace ruido, hace ruido. Porque Así viene el compañero, la compañera y me dice, yo me siento bien, pero estoy de licencia psiquiátrica y el terapeuta me dice que puedo salir, entonces puedo estar presente. Hay un montón de situaciones. ¿Qué pasa con el accidente en itinerario? Porque si vos vas a estudiar presencial en tu horario de trabajo, en un accidente te cubre. ¿Qué pasa con una persona que tiene una licencia psiquiátrica y somos buenos, le decimos, bueno, vení a estudiar porque total y la reunión colectivo? no le cubre. Claro. Eso es lo que yo les digo. Es todo muy De repente, complejo. Hay que analizar todo. no te cubre. Sí, Tana. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto, volviendo a lo de la carrera. A mí me pasó particularmente Vení, llega. se hizo la estructura, me evaluaron, yo me había cambiado de una repartición a otra, me evalúan en ese momento como si yo fuese nueva en ese lugar, pero yo ya tenía mi antigüedad, y se me deja en un tramo inicial con una función de esa repartición. Cuando yo me cambio a otra, transferida, ahora hablo de la actual en la que estoy, yo pido un cambio de función a la tarea que digamos que me atañe en donde yo estoy ahora, que yo figuraba con la función anterior, y como eso implicaba, se detallan todas las funciones que yo hago en la repartición nueva en la que estoy, detallan todo, y como eso supuestamente implicaba un cambio de tramo, porque yo sigo en inicial cuando entré en 2006, por ejemplo, digo, no se me tomó en cuenta esa antigüedad y me rechazan el cambio de puesto, o sea, cambio de puesto no, me sugieren un cambio de puesto, pero me rechazan el cambio de tramo, y yo sigo en inicial. Bueno, Yo eso lo veo injusto en mi caso, digo, ¿qué tengo Para mí que que hacer? fue tu marido que te Pero digo, ¿qué hago en ese caso? A ¿Sigo ver. pidiendo un cambio de puesto y concurso internamente? el cambio de puesto, como yo explicaba hace un rato, lo que hace es mantener la cuantía salarial. Entonces te van a ubicar en un tramo y grado que mantenga el nivel salarial que vos habías alcanzado, no te va a subir de tramo. Como me sugieren Con inicialmente. relación al tema tuyo, que vos tuviste un relevamiento injusto para toda tu historia, digamos, laboral, te
te enganchó en un mal momento, fuiste a un lugar, cuando hicieron el relevamiento el director general no te conocía y te hizo realmente muy mala pata, porque pero bueno, medio me esperaba. en ese momento vos tenías la instancia de revisión, el recurso de reconsideración y el jerárquico del subsidio. Agotado todo esto, y yo sé que a todos los recursos de reconsideración y jerárquico del subsidio los denegaron, agotado esto, a vos te queda habilitada la instancia judicial. Desde tu posibilidad de reclamar es esta vía. Si no, esperar a que se abra un concurso y concursar es la única opción, no hay otras. A ver, yo sé que lo que te estoy contestando no es lo que a mí me gustaría contestarte y a vos te gustaría escuchar, pero yo prefiero serte absolutamente sincera y decirte cómo son las cosas. Esperar un concurso o recurrir a la instancia judicial, si es que agotaste la vía administrativa. No la agoté porque en el medio de toda la revisión yo me estaba transfiriendo. Entonces es como lo que dijo un poco recién, es que la verdad que nadie me asesoró que en el medio yo tenía que hacer esto. A mí me dijeron que yo no entraba en esa instancia de poder reclamar. Entonces yo la pasé. Entonces yo ahora entiendo lo que usted me dice y tiene coherencia que igual no hice las otras. Una tranquilidad media, porque es una tranquilidad media, todos esos recursos por una decisión política salieron el 100%. Sí, yo lo sé, por eso digo. Al revés. Igual, mirá el lado bueno, te libraste de todos estos monstruos. Gallega, te nombramos recién porque ella dijo, y Horacio, el laburo que hiciste con la violencia de género. Si nadie tiene más preguntas, levantamos la sesión. Sí, Pechita. Yo quiero dar un caso administrativo que les debe pasar a todos. Mi jefa, que es de carrera, siempre nos dice en la evaluación, nos da la devolución. Me llama y me dice, mira Mercedes, si fuera por mí, te pongo muy bueno acá, muy bueno allá, bueno allá. Pero vino el ejecutivo, para no nombrarlo, y me dijo, no le podés poner muy bueno como vos. Ponele de bueno para abajo a todos. De bueno a mí para la abajo verdad, es negativa. a mí no me afecta en nada mientras sea bueno. Claro. Quédate tranquila, porque no la voy a exponer a la jefa que es de carrera. Porque yo no sé lo que les pueden decir ellos después. Pero a mis compañeros se angustian. Y no, dicen que a todos bueno, no de bueno para abajo. Claro, a todos bueno. No de bueno para arriba. No le deja poner muy bueno a nadie. Claro. Nadie es perfecto, no te dice A mí no me afecta nada, pero es que hay algo más grave que lo que dice ella, que fue lo siguiente. En el año, no me acuerdo qué año, y eso de palabras, estaba de jefe de gabinete Horacio, del gobierno de Mauricio Macri, y sacaron una resolución que estaba escrito, una barbaridad total, que en cada repartición, no sé, el 30% tenía que estar evaluado positivo, el 30% y el 30% negativo. Bueno, obviamente que el gremio lo impugnó, creo que cayó en lo deliberatorio y obviamente que lo tuvieron que tirar para atrás. Pero no solo que lo hacen de facto, lo escribí. Esto le digo a los más jóvenes, esto se escribió, se firmó y se publicó en el boletín oficial. ¿Qué evaluación es? Que ya, suponete que somos todos de 10, pero porque sí, porque lo dice una norma, eso es anticonstitucional, antihumano, antilógico, anti todo. Bueno, pero estaba escrito. Claro, lo que dice Mercedes, que es verdad, lo dijimos también todos, había que evaluar, nadie podía tener más que bueno, era algo que se había consensuado con las autoridades, entre las autoridades, pero digo, ahí retomo lo que decía Claudia y los chicos, Aníbal, todos, la tarea del delegado, ahí la delegación gremial presente, porque eso, yo recuerdo esa situación, y nos pasa hace un poco, donde nadie podía tener, estamos hablando
asociación particular que pertenecemos, que todo es bueno. Y es muy angustiante para el compañero que trabaja muchísimo y que ve que está haciendo las cosas, que no pueda tener un destacado. Fueron años de huelga. Y ahí está la función de la dirección. Porque claro, lo que te dice ella, lo que decimos, técnicamente no te perjudica, vos tenés un bueno promocional. Ahora, lo dicen así. Pero si yo me esmero, ¿por qué no puedo tener más? ¿Por qué te digo esto? Porque el día de mañana, si me equivoco que me corrijan ellos dos, vos querés concursar vertical porque hay una vacante y a vos el destacado te suma. Por eso hay que pelear, porque a veces igual están todos aprobados. No, loco, pará. Si este Sarmiento viene todos los días, labura bien, arregla todos los quilombos, ¿por qué le vas a poner bola? Pero bueno, Aníbal, fue así. quiero agregar una cosita muy cortita. Quería comentar el ejemplo, eso vuelvo a la homologación porque para después me da pie a decir otra cosa. El tema de los convenios colectivos de trabajo, si hubiese sido por la ley 471, cuando se dictó, las vacaciones eran días corridos. Medio año después salió el convenio colectivo de trabajo en el cual se dio el día hábil. Esto por ahí parece desapercibido. Es decir, cada uno en su rol. Los legisladores que elegibles como quieren gobernar, y el sindicato defiende lo que tiene que defender. Quería poner esto como ejemplo porque me parece un dato muy importante. Y después tener en cuenta que con la política liberal atacan los artículos de la Constitución, lo que dice el 14 bis, y por ahí no se van a llevar todo el 14 bis. Pero hay algo recurrente de hace muchos años que quieren llevarse, que es la estabilidad del empleo público. Empecemos a prestar atención a esta circunstancia porque he ido a muchos cursos donde profesionales del derecho plantean la división de la biblioteca. Algunos dicen que es directamente que tiene que estar y otros dicen que no tiene que estar, que la mitad de la biblioteca. Y cuando empieza con la mitad de la biblioteca que se están adjudicando ya la mitad para poder conseguir algunos más y ir sobre la estabilidad del empleo público. Ojo con esto, ya viene desde hace muchos años. Después adhiero a todo esto y casos que generales, como decía la compañera, hay un montón que no me quiero meter en esto porque... No, pero digo una cosa y ya no lo vieron. Ya hay una compañera abogada de la obra social y hay compañeros trabajadores que no me dejan mentir. Que post intervención, no me acuerdo si intervención o no, en la obra social se planteó aplicar la 2744, que es la normativa que se aplica al trabajo privado. Obviamente rebotaron como una pelotita de ping-pong, pero la metieron, O sea que no era una cosa hipotética, fue un hecho concreto, aplicar la 2744. Y en algunos casos la aplicaron por alguna licencia, hoy no nos dimos cuenta y corrió. Con lo cual argumentaban principio de ejecución y qué sé yo, no, pelota. No, somos empleados públicos, estamos dentro del convenio de SUTEGUA, dentro del convenio. Pero está bueno eso, esto es importante. Bueno, nada más.